la verdad material sobre el aspecto eminentemente formal. Es decir, que nos entramos en un campo, que es un campo bien interesante y bien complejo, que es el de los principios. Porque la tendencia hoy en Colombia, entre otras cosas, liderada por la Corte Constitucional, frente a los principios jurídicos, es que si ya no vamos a ser tan formalistas como antes, en lo que tiene que ver con el proceso y con sus pruebas y con su valoración, pues nos centramos en un campo que es la verdad material, en donde se abre un espacio gigante, gigante. No voy a decir que todo vale, pero sí es mucho más exigente para nosotros los abogados, porque hicimos un estudio reciente de cuántos principios jurídicos ha desarrollado la Corte Constitucional de 1991 a hoy, y vamos en 165 principios. Doctor Linares, creo que, y contando, creo que ya hay más. 165 principios de jurisprudencia, aparte de los principios que están en la Constitución, porque en Colombia los principios no solo son de jurisprudencia y de doctrina y de filosofía, sino que los hemos vuelto norma jurídica, cosa que es un tema bastante discutible, pero es la tendencia. Entonces, en la Constitución, en las normas constitucionales hay principios que son norma jurídica. Hay una contradicción, pero así es. Y encontramos en la Constitución, hoy encontramos exactamente, les voy a decir cuántos, aparte de los principios de jurisprudencia de la Corte que acabo de decir, ¿no es cierto? En la Constitución hay 57 principios que están normativizados. O sea, hay un artículo específico en la Constitución que dice principio tal, principio tal, principio tal. Además de eso, pues tenemos los del CEPACA, que son debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. Y además los del Código General del Proceso, que algunos coinciden, otros no, porque hay unos propios del Código General del Proceso. Entonces tenemos principios en la Constitución como norma, en el CEPACA otros, en el Código General del Proceso otros, o algunos que coinciden, pero además hay otros principios que son los principios que se han desarrollado solo por vía de jurisprudencia. En este estudio que hicimos reciente sobre los principios desarrollados por el Consejo de Estado, sección por sección, encontramos en cada uno de ellos un promedio entre 60 y 70 principios en los últimos 25 años. Principios que además, debido proceso, bueno, todos más o menos conocemos cómo es el tema del debido proceso, pero el debido proceso en la sección primera del Consejo de Estado tiene sus propias particularidades, que no son las mismas o que tienen algunas cosas adicionales en la sección cuarta o en la sección tercera. Eso quiere decir que la principialística jurídica, que ha existido siempre, pues ahora la tendencia hoy y frente a los cambios que se dieron en el CEPACA, frente a los poderes del juez, pues lo estamos viendo todos los días cuando en las sentencias el juez hace referencia a las pruebas, hace referencia a la normativa, hace referencia a la Constitución. Muchas veces uno dice, me fue bien, y al final dice, pero por el principio tal. Entonces tomamos esta otra decisión. Es decir, que hay un nivel de exigencia mucho más fuerte en nosotros, en el conocimiento de la forma como el contencioso administrativo, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, por supuesto, está desarrollando cada uno de esos principios y cómo a través de la jurisprudencia, ya hay algunos principios solo en la jurisprudencia, donde se desarrolla lo que es la sana crítica como principio, o el de la unidad de la prueba, o el de la carga de la prueba, o el de la necesidad de la prueba, o el de la razonabilidad, o el de la congruencia, que ya están empezando a aparecer específicos para el tema probatorio y procesal a través de la jurisprudencia de las altas cortes. Muchísimas gracias, sé que el tiempo es corto, pero pues espero que sirva esta reflexión, sobre todo en la medida en que es muy importante a nosotros como abogados entrar en ese análisis de lo que las cortes a través de la jurisprudencia y la doctrina están estableciendo como principios, porque a la luz, si el tema hoy
es la verdad material y el fondo sobre la forma, es decir, el análisis alrededor de la ratio decidendi de cada una de esas decisiones, los principios empiezan a cobrar una fuerza impresionante. Muchas gracias.